Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos la corrección hoy del examen que habéis hecho por la mañana, hoy día 9 de junio, de la asignatura de psicometría. Estamos en la segunda semana. El modelo que tengo, no sé cuál es, ¿vale? No sé qué modelo es, me parece que es el modelo B, pues normalmente hay A y B. Estamos en la segunda semana, así que B. Vamos a hacer las correcciones, bueno, no voy a hacer las correcciones, como siempre, a mi juicio, voy a dar las argumentaciones. La semana que viene imagino que ya salgan las plantillas, de forma que cualquier información actualizada la tendrás junto a este vídeo. De nuevo, si hay alguna pregunta con lo que no estés de acuerdo, con que tengas otro razonamiento, fenomenal, para eso tienes los comentarios y me lo cuentas, ¿sí? Bien, puedes aprovechar esta corrección, pues bueno, para relajarte un poquito de cara a la plantilla de la semana siguiente. Puedes utilizarlo también como repaso si vas a septiembre o cualquier otro año. Y ahora vamos con el examen. Bien, tenemos aquí, como siempre, la primera tanda de preguntas de teoría. La pregunta número 1 dice, dentro de las pruebas cognitivas, en el proceso de corrección de un test compuesto por ítems de opción múltiple, cuando se bonifican las omisiones, se parte del supuesto de que el sujeto, tenemos pruebas cognitivas, es decir, conocimiento, aciertos y fallos. Bien, corregimos, bonificar las omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me vas a contestar únicamente las que tengas 100% seguras. Entonces, las que hayas dejado en blanco, te las voy a bonificar y voy a calcular cuántas habrías acertado por azar si hubieras contestado esas en blanco, ¿sí? Es decir, me vas a responder solo a las que sepas, 100%. Entonces, de las que no has respondido, lo que hago es asumir que alguna por azar habrías acertado y te la voy a regalar, ¿sí? De eso se trata. Entonces nos dice, no ha respondido al azar a ninguna pregunta. ¿Por qué marco esta como correcta? Porque, como digo, solamente debes responder a las que tienes 100% seguras. Vale. La B de Barcelona dice, puede responder al azar a algunas preguntas. O la A es verdad o la B son excluyentes. Nada. Y la C dice, sabe que se penalizarán sus respuestas incorrectas. Eso es en el caso de que penalizaran los errores. Aquí no es ese caso. Esto lo tenemos en el tema 2, todo el tema de las correcciones, también lo podemos ver en las puntuaciones, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos las pruebas cognitivas y la corrección. Vámonos con la 2. Dice, en los test Tau equivalentes, esto ya es fiabilidad, y fíjate cómo sabemos que es fiabilidad, cómo sabemos a qué tema vamos. Pues dices, las puntuaciones verdaderas y los errores. Y como ves, las alternativas de respuesta se centran en verdaderas, en errores. Esto es fiabilidad. Bien, la dice, las puntuaciones verdaderas y errores son iguales en ambas formas del test. Esto hay que recordar, esto no lo podemos sacar del formulario, así que nos tendríamos que acordar que los Tau equivalentes, las puntuaciones verdaderas sí que deben de ser iguales, pero los errores no. ¿Vale? Esta parte no estaría bien. La B dice, las puntuaciones verdaderas son iguales, efectivamente, pero las varianzas de los errores no tienen por qué ser iguales. Esto es correcto. Son iguales las varianzas de los errores cuando tenemos test paralelos, ¿vale? Si hubiera dicho test paralelos, tendríamos las puntuaciones verdaderas iguales de los dos y las varianzas de los errores también serían verdaderas. Y luego, verdaderos no, también serían iguales. Y luego la C dice las puntuaciones verdaderas de los sujetos en una forma del test son iguales a las de la otra forma más una constante. Vale, eso es, lo de la constante, eso es si te hubiera dicho que son esencialmente, ¿vale? O sea, aquí te dice que son Tau equivalentes. Si te hubiera dicho que son esencialmente Tau equivalentes, la C estaría correcta. ¿Vale? Tema 4. Vamos con la pregunta 3, que dice, cuando existen diferencias reales reflejadas en la puntuación media obtenida en un determinado ítem por dos grupos de sujetos con distinto nivel, es decir, tengo, y esto importante lo vamos a marcar, tengo diferencias reales, ¿vale? Que aparecen reflejadas en la puntuación media obtenida por dos grupos que tienen distinto nivel. Esto es lo que hablamos en la primera semana. En la primera semana preguntaron por el funcionamiento diferencial del ítem y
repasamos que cuando las diferencias son, porque hay diferencias reales, se conoce con el nombre de impacto, ¿vale? Con el nombre de impacto. Muy bien. Esto como tiene que ver con ítems, esto estaría en el tema 8. Vamos con la pregunta 4, que dice el coeficiente de alienación, y aquí de nuevo podemos ir al formulario porque nos va a hablar, nos dice, es el complemento del coeficiente de determinación. Puede pasar una cosa, puede pasar lo que yo llamo la contaminación de otras asignaturas. En diseños de investigación, que es la otra asignatura de segundo, pero del primer parcial, en esta asignatura sí que dicen que el coeficiente de alienación y el de determinación son complementarios. Eso es verdad, pero en psicometría no. Bien, vamos a ver cómo podríamos... Vale, aquí lo tenemos, entonces nos vamos a ir a la parte de las puntuaciones, que esto lo tenemos en el 9, que digo, en las puntuaciones no, de la validez, nos vamos al final del 6. A ver, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos interpretación del coeficiente de validez. Fíjate, CA, que no tienes por qué saber, CA, coeficiente de alineación. Bien, el coeficiente de alineación, que es raíz cuadrada de 1 menos el de determinación. El de determinación es este, ¿vale? Entonces dices, a ver, espera, ¿qué me está contando aquí la frase? La frase me dice, el coeficiente de alineación es complemento del coeficiente de determinación. Si es complemento, significa que la suma de los dos me da 1. Entonces, el coeficiente de alienación, de alienación y el de determinación no me dan 1. Sería, si esto fuera 1 menos este, es decir, sin el cuadrado. En diseños de investigación lo vemos así y en análisis de datos también, ¿vale? Pero aquí es diferente, esto hay que recordarlo. Bueno, entonces me está hablando de, como digo, a ver, tenemos aquí coeficiente de alienación, es decir, nos está hablando de este, y como podemos ver, tenemos aquí una fórmula y otra, porque esto nos va a ayudar, ¿vale? Esto nos va a ayudar. Bien, tenemos, por lo tanto, no puede ser mayor que el coeficiente del valor predictivo. Y de nuevo te puedes hacer el cálculo. Mira, el coeficiente de alineación sí que es complementario del coeficiente de valor predictivo. Esto es que si yo cojo y sumo el coeficiente de alineación y le sumo el coeficiente de valor predictivo, me tiene que salir 1. Por lo tanto, el coeficiente de valor predictivo podría ser 0,6 y este 0,4, o al revés, este ser 0,6 y este 0,4. Es decir, sí que pueden tener uno un valor mayor que el otro. Lo importante al final es que ambos suman 1. Entonces, el de alineación sí que es complementario del coeficiente de valor predictivo. Y de nuevo lo tenemos aquí. El coeficiente de valor predictivo es 1 menos, fíjate, el de alineación. Porque el de alineación es este. Eso significa que son complementarios. Bien. Por lo tanto, descartamos también esa alternativa. Y dices, bueno, pues la A ya hemos visto que no, la B hemos visto que tampoco, y dices, no nos queda otra que la C. Es igual al error típico de estimación en puntuaciones típicas. Vamos por partes. Error típico de estimación en puntuaciones típicas. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el error típico de estimación, ¿vale? Pero eso sí, en Z, en puntuación típica. Recordamos que hablamos del coeficiente de la alienación. Bueno, es raíz cuadrada, tenemos aquí, de 1 menos la validez al cuadrado. Pues vámonos a buscar el error típico de estimación, lo vemos aquí, que es lo que me decía. Decía error típico de estimación en puntuaciones típicas. ¿Esto es lo mismo o no es lo mismo que el coeficiente de alienación? Aquí lo tenemos. Es correcto. Es correcto. Por lo tanto, ya no solamente por descarte, sino porque nos lo sabemos, ¿vale? La 4 sería la C de casa. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos con la 5, que nos dice el coeficiente alfa de Cronbach es igual al coeficiente de fiabilidad
cuando los ítems del test, dice A, presentan discriminación positiva. ¿Por qué? ¿Vale? O sea, esto no tiene ningún sentido. Tiene un índice de validez constante. De nuevo, tampoco. Son paralelos. Esto es tal cual, es la definición que vemos tal cual en este tema, que sería tema 4. ¿Vale? Tema 4 porque estamos hablando de fiabilidad. Bien, 6. Dice, una de las recomendaciones en la redacción de ítems A, que exprese más de una idea en el enunciado. Si expresa más de una idea, es complicado saber a qué se están centrando, por eso esto lo descartan completamente. Así que la A, eliminada. La B dice, la utilización de dobles negativos. Esto tampoco es aconsejable y soy consciente de que a veces lo vemos en los exámenes, ¿no? Y evitar enunciados que den lugar a respuestas sesgadas. Correcto. La 6, la C. Esto lo vemos en el tema 2, con todo el tema de construcción de test y todas las propiedades y características que deben de tener. Continuamos con la 7, que nos dice la correlación biserial puntual. Se aplica cuando, entonces, biserial puntual. ¿Qué hacemos? Esto lo tenemos en el formulario y lo tenemos tal cual en el tema 7. En el tema 7 nos dicen qué utilizar para cada uno. Entonces, estamos en el 6, nos vamos a ir al 7. Y vamos aquí a buscar, no, que digo el 7, el 6, no tenemos todo lo de aquí, ya está, el 6. Validez, bien, aquí. Entonces tenemos validez y fíjate, dice test, cuando el test y el criterio son variables continuas. Pearson, estábamos buscando, era biserial puntual. Bueno, pues entonces, biserial, no, seguimos. Biserial puntual, perfecto. Cuando una variable es continua y la otra es dicotómica. Continua y dicotómica. Dices, vale, perfecto. Cuando ambas son dicotómicas, no. Ese sería phi, maravilloso. Una variable dicotómica y otra continua, perfecto. Ambas variables son continuas y a una se le ha dicotomizado, ahí no, cuando tenemos la biserial, así que estupendo. Esta sería la B de Barcelona, ¿sí? Y este caso de ambas son continuas, una se ha dicotomizado, lo mismo, esto también lo podemos ver que lo tenemos continua y dicotomizada, ¿vale? Aquí está, ¿lo ves? La biserial. Perfecto. Y lo de las continuas que hemos visto, las dos continuas, ya Pearson. Entonces, todo está ahí. Esto también lo vemos en el tema 8, pero en el 6 nos viene explicado perfectamente cómo asociar o cuál utilizar en función de la naturaleza de la variable, ¿vale? Perfecto, pues nos vamos ahora con la 8 y nos dice, en equiparación de puntuaciones, equiparar, es decir, yo he hecho la puntuación que has obtenido en un test, cuánto te hubiera salido en otro, equiparo. El método de la media, ¿vale? Dices, el método de la media, equipara las puntuaciones, entonces fíjate, equiparación, método de la media. De nuevo, nos vamos al formulario. Y como esto tiene que ver con equiparar puntuaciones, esto es tema 9. Entonces, vámonos, transformación de puntuaciones, nada, seguimos, puntuación, nada, escala, equiparación, ¿vale? Aquí tenemos equiparación, el método de la media. Lo vemos que es el que me estaban preguntando era método de la media, sí, este de aquí, ¿bien? Es decir, yo tengo una puntuación que voy a extraer a raíz de otra. Y esto se obtiene porque, importante, estamos equiparando las puntuaciones diferenciales. Recordamos que la puntuación diferencial, ¿qué es? La puntuación de X menos su media, la estoy equiparando con la Y menos su media. Esto son las puntuaciones diferenciales. Estas dos es lo que yo pongo con esta X así bonita y estas dos, que se me acaba de borrar, ¿vale? Entonces tendríamos, vamos a apuntarlo, X menos la media, ¿vale? Y menos la media. Bien, ahora, esto de aquí y esto de aquí
Cada una corresponde a la puntuación diferencial de X y esta es la puntuación diferencial de Y que la hacemos también con su floritura. ¿Sí? Estamos equiparando puntuaciones diferenciales. Bien. Y por eso aquí, a la hora de despejar, cuando se nos despeja la Y, está ahí solita, yo despejo esta Y y ¿qué tengo? Tengo X menos la media, ¿lo ves aquí? X menos la media, y esta media que está restando pasa sumando, y ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver las diferentes opciones que tenemos de respuesta. Me dice, equipara las puntuaciones de los ítems con igual dificultad. Aquí no tiene que ver la dificultad. La B, supone que las diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos tests son constantes. ¿Por qué se habla de que son constantes? Porque se diferencian de la distancia a la media y la media es constante en ambos. C, se basa en la equiparación de aquellas puntuaciones cuyos percentiles son iguales. Eso sería la otra manera de equiparar. Tenemos tres, la media, la lineal. La lineal estamos equiparando, ¿vale? Por si acaso, si estás haciendo repaso, estamos equiparando puntuaciones típicas, ¿vale? Esto es la puntuación típica de Z y esta es la puntuación típica de Y. Y luego, más adelante, a ver, tenemos anclaje aquí. El método equipercentil, aquí es cuando yo equiparo las puntuaciones en base al mismo percentil, ¿vale? Podemos decir que, por lo tanto, la equiparación de puntuaciones en el método de la línea B supone que las diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos tests son constantes. ¿Sí? Bien, vámonos con la 9. Dice, la proporción de aspirantes, vale. A ver, aquí tengo marcada esta, pero en realidad esta pregunta, la 9, entiendo que querían decir la descripción de sensibilidad, pero considero que está errónea. El enunciado le falta especificar algo muy necesario para que podamos identificar qué es sensibilidad. Me explico. Fíjate, nos dice, la proporción de aspirantes seleccionados mediante la prueba de admisión. Aspirantes seleccionados mediante la prueba. ¿La prueba qué es? La prueba es X, ¿vale? La prueba es X. Vale, la prueba es X. Bien, entonces bueno, voy a borrar esto un poco aquí porque entiendo que quieren decir sensibilidad, pero esta, sinceramente, habría que decirles que les ha olvidado hacer un apunte importante. Bien, si nos vamos al formulario, al tema 7, que es de donde sacamos esta tabla, verás a lo que me refiero. Tema 7. Vale, muy bien. Fíjate, aquí es donde tenemos todo este tema de los aspirantes. Bien, fíjate, esto de aquí, ¿esto qué es? El total, la A significa aprobados en el test. Esto es el total de personas que han sido seleccionadas según el test, ¿vale? Y es lo que me está diciendo el enunciado. Total de personas seleccionadas durante el test y dice... en relación con todos aquellos que tuvieron éxito en el criterio. ¿Quién tuvo éxito en el criterio? Entonces vamos a marcar. ¿Quién tuvo éxito en el criterio? Estos de aquí. Estos tuvieron éxito. Vale. ¿Y qué aspirantes han sido seleccionados mediante el test? Estos. Yo puedo decir que el total de, tal cual, como dice, de seleccionados mediante el test entre esto, dices, vale, ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a viajar por las diferentes alternativas y nos vamos a dar cuenta cómo la sensibilidad no es exactamente esto. Porque ¿qué les ha faltado decir en el enunciado? Les ha faltado decir aspirantes correctamente seleccionados. No es lo mismo el número de seleccionados, que es este de aquí, a el número de seleccionados correctos. Estos son los correctos. Y esto sí es lo que me está señalando la sensibilidad, pero no es lo que me están diciendo en el enunciado. ¿Me explico? Entonces, si vamos más adelante, la razón de eficacia, que era una alternativa, evidentemente tampoco sería,
Y la A, proporción de clasificaciones correctas, tampoco sería. Creo evidentemente que querían señalizar la sensibilidad, pero no es lo que han hecho, ¿vale? No es lo que han hecho. Y vamos a volver a ver el enunciado y vas a ver que faltaría, es decir, yo lo que quiero decir es que aquí falta decir proporción de aspirantes A ver, estoy un poco loco por lo que veo ya las horas. Correctamente. ¿Sí? Correctamente. Los correctamente seleccionados sí que son los que han tenido éxito en el test y éxito en el criterio. Eso es verdad. Pero no me está diciendo eso. Me está diciendo aspirantes seleccionados mediante la prueba de admisión. Y esos son NAT. Por lo tanto, esta pregunta habría que comentarles que no es correcta. O sea, no es lo mismo una cosa que otra, ¿vale? Entiendo que quieren señalizar sensibilidad y es la que darán por correcta, pero en honor a la verdad no es lo que se está diciendo, ¿sí? Bien, vamos con la 10. Y la 10 dice, las escalas típicas normalizadas se obtienen a partir de los percentiles, ¿vale? Tal cual. Son una transformación lineal de las puntuaciones directas obtenidas por un grupo de sujetos en el test. No es esto. Aquí tendríamos las estandarizadas y tienen la ventaja de no presentar valores negativos. Sí que presentan valores negativos y además no solamente eso, sino que además presentan decimales también. Así que nada. Bien, seguimos. Y ya está, ¿vale? Entonces esta sería la A. Vamos con la 11, que nos dice, el coeficiente de fiabilidad, el coeficiente expresa el cociente de varianza de errores y puntuaciones verdaderas. Nos lo dibujamos. Dices, a ver, ¿qué me están diciendo? Coeficiente de fiabilidad, coeficiente, cuidado, que no índice. Es decir, es esto. Bien, que es lo mismo a, me está diciendo varianza de errores, ¿vale? Varianza de errores entre varianza de las puntuaciones verdaderas. Si vamos al formulario, página 10, tenemos claro que esto no es verdad, esto no es cierto. Dice, es mayor que el índice de fiabilidad. Bueno, pues es tan fácil como decir el coeficiente de fiabilidad, vamos a ver cómo es respecto al índice de fiabilidad. Y tú te pones, por ejemplo, que esto es un 0,6 y luego haces la raíz cuadrada de 0,6 y verás que este dato es mayor. Así que este es menor que este. ¿Vale? Y C, proporciona información para poder estimar la cuantía del error de medida. Efectivamente, el coeficiente de fiabilidad, los errores. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, que no, nadie se confunda, esto está mal, ¿eh? Esto es lo que viene a decir en la opción A, ¿vale? Eso está mal. Lo correcto sería decir proporción, ¿vale? De varianza verdadera que hay en las empíricas o 1 menos proporción de varianza de los errores entre las empíricas, ¿vale? Tenemos ahí. Bien, y ahora ya nos toca hacer los ejercicios, por lo tanto, lo que voy a hacer es poner mis desarrollos. Los he desarrollado ya, me gusta sacar paso a paso, pero al final hoy ha sido un día largo y prefiero subirlo ya, lo tenemos aquí todos los pasitos, lo voy a ir explicando. Bien, dice, con los siguientes datos, con los siguientes datos contestar las preguntas 12 y 13. Perfecto. La media de las puntuaciones obtenidas por un grupo de sujetos en un test. Y yo aquí me pongo test. Me dice que la media es 52. Pues la media 52. La varianza me dice que es 16. Varianza es decir elevado al cuadrado. Proporción de varianza verdadera, ¿vale? Varianza verdadera que hay en la varianza empírica. Varianza empírica. Proporción, hacemos una división. Y me dice que el valor es 0,64. Pues 0,64. ¿Cuál es el error típico de medida del test? Bien, el error típico de medida. Aquí es donde dices, bueno, pues ¿qué hacemos? Tenemos que identificar en qué tema estamos.
Me están hablando de puntuaciones verdaderas, empíricas, no me hablan nada de la validez, por lo tanto nos encontramos dentro del tema 4, fiabilidad. Nos vamos al formulario y recordamos que está hablando del error típico de medida. Bueno, pues esto lo tenemos en el tema 4. Aquí está, en el tema 4. Y nos vamos a buscar, dices, error típico de medida. Vamos tranquilamente. Mira, aquí lo tenemos. Error típico de medida. Si no te especifican, porque fíjate, dices, pero puntuaciones directas, diferenciales o típicas. Si no te especifican, asumimos siempre que son directas, ¿vale? Entonces, es esta fórmula de aquí la que necesitamos y es la que he cogido. ¿Vale? Así. Y yo este tema lo pongo de rojo, así que rojo. Vale. Bueno, pues nada, vamos a ver. Me dice que la desviación típica del error realmente es igual a la desviación de las empíricas, raíz cuadrada, 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien. En la desviación de x, pues yo tengo la varianza. Entonces, ¿qué haríamos? La raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 16. Y luego raíz cuadrada de 1 menos y el coeficiente de fiabilidad. Me lo dan, sí, pero tengo que saber interpretarlo. Es decir, proporción de varianza verdadera entre la empírica, esto es directamente el coeficiente de fiabilidad. Y lo tenemos en la fórmula maravillosa que está en la página 10 del formulario, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos desviación del error, raíz cuadrada de 16 por 1 menos 0,64 y nos da que el error típico de medida es 2,4, 2,40, 12 C de casa. Vamos con la 13. Y la 13 dice, utilizando modelo de regresión, el intervalo confidencial dentro del cual se encontrará la puntuación diferencial verdadera. A ver, intervalo confidencial, puntuación diferencial verdadera. De un sujeto que obtuvo una puntuación típica empírica de 0,6 puntos. Por partes. Estamos hablando de puntuación verdadera. Nos mantenemos en el tema 4, fiabilidad. Y me pregunta por el intervalo de confianza, me da un nivel de confianza del 95%. Atención, me facilita puntuación típica empírica. Típica de X. Me dice que es 0,6. Y me pide que calcule la verdadera en diferenciales. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que irnos, como nos está diciendo, estimada el modelo de regresión. Estimaremos la puntuación verdadera de las diferenciales y luego nos iremos al intervalo confidencial. Que de nuevo, esto sería todo color rojo porque el tema 4, rojo. Importante. Vale. Bueno, pues vamos a ir paso por paso haciéndolo. Vamos a ir por paso haciéndolo. Luego aquí yo he hecho un recordatorio que a veces lo hago. Y en este caso te habría servido para tener que hacer solo un par de cálculos y hubiéramos sabido descartar la respuesta correcta. En las alternativas de respuesta nos dan ya el intervalo confidencial, que sabemos que el valor del medio, porque un intervalo son dos extremos, el punto de medio entre los dos límites debe de ser el valor de la verdadera pronosticada, ¿vale? Entonces, si yo tengo menos 2,22 y tengo 5,30, sumo estos dos valores, lo divido entre 2 y me sale que el punto medio es 1,54. Hago lo mismo con los dos, cogería menos 1,85, le sumaría 4,84, lo divido entre 2 y me sale 1,495. Y aquí tengo menos 1,90 más 4,28, lo divido entre 2, me sale 1,19. Vemos que tenemos tres puntuaciones distintas. Esto nos puede servir para que calculo la estimada verdadera diferencial y aquella, el valor que corresponda, ya está, ya me haría elegir sin necesidad de tener que hacer todo el cálculo del intervalo confidencial. Vamos, por tanto, a estimar la puntuación verdadera en diferenciales. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la puntuación verdadera es este coeficiente de fiabilidad por la diferencial, ¿vale? Entonces tengo que transformar, ¿qué me dan? Me dan la típica y la voy a transformar en diferencial porque es la que yo necesito, ¿lo ves? Si me hubieran dado la directa y me hubieran dado la media, pues también lo puedo tener, pero me han dado Z. Entonces, la fórmula de Z es igual a la diferencial entre la desviación típica. ¿Os acordamos? Lo vimos también la primera semana. Diferencial entre desviación típica. Despejamos la diferencial y tenemos que es la típica por la desviación.
La típica me la dan 0,6. La desviación la hemos calculado, la tenemos aquí de antes. Es esta, la raíz cuadrada de 16, ¿vale? Porque es el mismo ejercicio. Recordamos que es el mismo enunciado para preguntas 12 y 13. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué calculamos aquí? 0,6 por raíz cuadrada de 16 y nos sale 2,4. ¿Qué es este 2,4? Esta es la puntuación, ¿vale? Diferencial. Ahora voy a con ella estimar la verdadera. Bueno, pues cojo ¿cuál? Esta de aquí. El de fiabilidad, de nuevo, lo tenemos del ejercicio anterior, que es este de aquí, 0,64. Bien, pues entonces tenemos 0,64 por la puntuación que acabamos de calcular, que es 2,4. 0,64 por 2,4 me sale que la puntuación verdadera pronosticada en diferenciales es 1,536. ¿Cuál de las tres sería? Esta. Solo con esto ya podríamos decir que es la A. Pero vamos a hacer los pasos, ¿vale? Por eso siempre lo recuerdo yo en clase los puntos medios. Bueno, intervalo confidencial, pasito a pasito. Me dice nivel de confianza y con eso tenemos la Z. Bueno, nivel de confianza del 95% nos sale una Z de más menos 1,96. Recordamos que esto significa que tenemos dos límites, inferior, superior, y nos quedamos con la parte media. Y de ahí que en realidad este 0,95 no coincida con la probabilidad, sino sea 0,025 y 0,975. Con eso sacamos este valor de aquí. Después me dice error típico de estimación. Atención porque es diferenciales. Coincide con las directas, pero por si acaso nosotros no lo marcamos. Es esta fórmula de aquí y yo elijo esta porque como ves tenemos varias opciones distintas, pues en función de lo que tengas, de la que prefieras. Desviación, los 2,4 que hemos calculado en el ejercicio anterior y el índice de fiabilidad que es raíz cuadrada de 0,64 y aquí me sale 1,92. Siguiente, error máximo. De nuevo, diferenciales. Bueno, pues aquí lo tenemos, el error máximo. Error máximo, aquí está la desviación, la puntuación Z crítica, 1,92 por 1,96. Pues esto que acabamos de calcular, aquí lo tenemos. Y esto que lo calculamos antes, ahí lo tenemos. Paso a paso. El error máximo ya estaría. ¿Y ahora qué toca hacer? Toca en diferenciales, estas de aquí, la puntuación que hemos obtenido, este 1,536, le voy a sumar y le voy a restar el error máximo. Y ahí me sale menos 2,22 y 2,2992. ¿Sí? Que como hemos visto es la alternativa A. Siguiente. Vamos con la 14. Nos dice, un grupo de sujetos obtiene en un test una media de 40 puntos y una desviación típica igual a 2 puntos, ¿vale? Tenemos un test, la media es de 40, desviación típica, cuidado, va sin elevar al cuadrado, de 2. Si un sujeto obtiene, tenemos una puntuación de 44. Sabiendo que el coeficiente del valor predictivo me dice que es 0,20, ¿cuántas desviaciones típicas podremos pronosticar que se separará de la media del criterio? Yo creo que esta manera de preguntar, a menos que te hayas acordado bien, normalmente lo más habitual es que nos pregunten directamente por la puntuación típica pronosticada del criterio. No lo han dicho de esa manera. ¿Cuántas desviaciones típicas? Recordamos que la puntuación Z nos habla de las desviaciones típicas que se desvía la puntuación, la persona, ya sea por encima o por debajo. Si es positiva, por encima de la media y si es negativa, por debajo de la media. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo puntuación típica de la pronosticada en el criterio, porque me lo comparan con el criterio, separación en el criterio, ¿sí? Esto aquí me están pidiendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos esto? ¿Dónde tenemos esto? Estamos hablando de un test, 40, desviación típica, 44, esto lo tenemos en el tema 6. Entonces, tenemos este dato de aquí y necesito la validez, que no lo tengo, no tengo el coeficiente de validez, y necesito la puntuación típica de Z, que tampoco lo tengo, y si no me valdría con el cálculo este, que es la puntuación directa menos la media y la desviación. Esto lo tengo todo. Tengo la media, tengo la puntuación y la desviación, es decir, el valor de Z en el test ya lo tengo. Me queda el coeficiente de validez, pero me dan
el valor predictivo, que es 0,20. Vamos al final también del tema 6 y que tenemos que la fórmula es esta, que es 1 menos, y aquí tengo yo lo que necesito. Aquí tengo el coeficiente de validez. Entonces yo aquí lo he hecho paso a paso para que puedas ver cómo despejamos, paso a paso, con calma, ¿vale? Que cuando, si no queremos correr, pues a veces te puedes equivocar en un signo, te puedes dejar un cuadrado, así que sin prisa. Me está diciendo que el coeficiente de valor predictivo es 0,20 y esto es igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Bueno, ¿qué hago yo? Como este lo tengo negativo y no me gusta, pues lo que hago es lo paso al otro lado, ¿vale? Y este que está sumando lo paso restando. Entonces tengo la raíz cuadrada por aquí, ya con valor positivo, y 1 menos, pero menos ¿por qué? Porque este está sumando, digamos que pasa restando. Bien, ahora 1 menos 0,20, 0,80. Perfecto. La raíz cuadrada no me gusta, la quito y la paso como un valor elevado al cuadrado por aquí. Bien, de nuevo, ¿qué es lo que yo necesito? Este índice, pero está en negativo. No me gusta. ¿Qué hago? Lo paso al otro lado y entonces ya lo paso en positivo. Genial. Y este que está positivo, pues lo paso en negativo. 1 menos 0,80 al cuadrado, 0,36. Perfecto, yo le hago la raíz cuadrada y ya tengo el coeficiente de validez, 0,6. Ya puedo coger, sustituirlo aquí, 0,6, y como hemos visto, el valor este de la z, la puntuación 44, menos la media, desviación típica, y nos da que es 1,2. Este dato de aquí es 1,2. Se desvía 1,2 desviaciones típicas, ¿vale? De la media del criterio. Seguimos, vamos con la 15. Y la 15 dice, hemos aplicado un test compuesto por 50 ítems, test 50 ítems, a una muestra de sujetos, sabiendo que el coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Coeficiente es igual a 0,70. Ítems 50, coeficiente de fiabilidad 0,70. ¿Cuál sería el índice de fiabilidad del test si le añadiésemos 15 ítems paralelos? A ver, tengo 50, si le añado 15 ítems paralelos, ¿cuánto va a ser? A ver qué me está pidiendo, el índice. Índice. Atención, ojo, cuidado aquí, pero vamos. Índice, índice, índice. Es decir, me está preguntando la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Que esto da mucha rabia porque calculas el coeficiente de fiabilidad, lo calculas bien, pero no te están pidiendo eso. Tendrías que haberle hecho la raíz cuadrada y da mucha rabia, ¿vale? Así que atentos. Bueno, ¿cuáles son los pasos en este caso? Primero vamos a ver cuánto se ha aumentado o se ha disminuido y después calculamos ya el valor. Perfecto, pues ¿cuántos se ha aumentado o disminuido? ¿Por qué? Porque la fórmula final de esta raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad es este, acaso de aquí, ¿vale? Estamos hablando de fiabilidad, entonces, bueno, elegimos esta fórmula. ¿Qué pasa? Tenemos la fiabilidad inicial, la tengo, pero me falta la n. Entonces necesitamos la n. Número de elementos finales. ¿Cuántos ítems tenemos al final? Pues tenemos 50 más los 15. 50 más los 15, 65. ¿Cuántos tenemos al principio? 50. Esto hace que hemos aumentado 1,3 el test. El inicial tiene 50 y el siguiente tiene 1,3 más. Bueno, pues ya lo tenemos. Sustituimos en esta fórmula. Sustituimos aquí y vemos n 1,3. Coeficiente de fiabilidad que me lo dan, voy a acercarme que sería mucho mejor. Coeficiente de fiabilidad que es el que nos dan, 0,70. Luego, 1 más esta n que hemos dicho que es 1,3 menos 1 y de nuevo el coeficiente de fiabilidad. Y aquí tenemos 0,75. Cuidado, otra vez, cuidado porque esta opción está en las alternativas, está. Y la compañera que me mandó los ejercicios seguro que está diciendo me cachis con la de veces que lo dices, Carolina. Sí. Así que raíz cuadrada de 0,75 nos sale 0,867. Redondeando sería 0,87. ¿Vale? Bueno, estos detalles que dan tanta rabia, y dices, pero sí, pero he trabajado bien, no me estaba dando cuenta. Bueno, a ver, un test aplicado a una muestra de sujetos alcanza un índice de fiabilidad otra vez, índice, 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 raíz cuadrada. Bien, test índice de fiabilidad 0,60, ¿vale? Su coeficiente de fiabilidad, si se aplicara a una muestra cuya varianza es el doble, a ver,
Si la varianza es el doble, ¿cuánto será? Y aquí me pide ahora sí el coeficiente, ¿vale? Sin raíz cuadrada, el coeficiente. Bueno, tengo un test que le voy a llamar test 1. Le voy a llamar test 1 y este va a ser el test 2, ¿sí? Bien, entonces podemos ver aquí que dices, si este es el doble, pues la varianza del 2 es el doble que la del 1, ¿no? Entonces lo igualo así. La varianza del 2 es 2 por la del 1. Bien. ¿Dónde tenemos esto? Fiabilidad, todo el rato fiabilidad. Nos vamos al apartado de la fiabilidad y ahí tenemos la variabilidad de la muestra. En la variabilidad de la muestra tenemos 3 formulitas. La última es esta. ¿Qué me está queriendo decir? Esta me está queriendo decir, mira, este 2, 2 significa que es como decir, ¿vale? Recordamos que esto es como decir Rx2, X2. Para que no haya tantas letras, es lo mismo que decir R2, 2. Yo aquí te lo he puesto con todos los índices y subíndices, pero esto normalmente lo simplificamos y diríamos la varianza del nuevo test 2 es igual a 2 veces la varianza del 1, pero para que entendamos de dónde viene. ¿Bien? Entonces, decir esto y esto es exactamente lo mismo. Bien. ¿Cuál vamos a coger? Vamos a coger este, ¿vale? Este de aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí las varianzas, las dos, no tengo la del error y, que es así, estas dos. Bien, tengo la de 1, la del 2. Sabemos que no tenemos la valoración exacta, los números exactos, no pasa nada. Mira, cogemos la 1 y la 1. ¿Y qué hemos dicho? Que la 2 es igual a 2 veces la 1, pues sustituimos 2 veces la 1. ¿Qué pasa? Que un valor entre sí mismo nos da 1, que es como tendemos a eliminar, ¿no? Dices aquí. ¿Y qué nos queda? Nos queda que es un 1 entre este 2. Este dato me lo daban, ¿vale? Este dato me lo daban, sí, aquí está. Me lo daban, cuidadito, porque te dan que 0,60 es el índice, es decir, el coeficiente de 1, 1, porque si el test 1 es igual a raíz cuadrada, no, 0,60 al cuadrado. Esta, que no estás viendo, esta raíz cuadrada pasa elevándose al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta correlación entre el test 1 y esto, XX, es lo mismo que decir 1, 1, que decir X1, X1, recordamos. Entonces, tengo que esta raíz cuadrada la paso al cuadrado, Aquí lo tenemos. Por eso, yo en este dato de aquí, en el coeficiente, pongo 0,60 al cuadrado, ¿lo ves? Bien, y ya hacemos el cálculo final y nos sale que es 0,68. Por lo tanto, la B de Barcelona, ¿vale? 16, B de Barcelona. Vamos con la 17. La 17 nos dice, la desviación típica de los errores de medida en un test es 4. Test, desviación típica de los errores 4. Lo que supone el 15% de la varianza de las puntuaciones verdaderas. Ya estamos en el tema 4. Errores, varianza, verdaderas, bueno, desviación. Entonces me está diciendo que esto supone un 15%. Esto es como decir, la desviación típica de los errores entre la varianza de las verdaderas es igual a 0,15. ¿Vale? Eso es lo que me están diciendo. Y yo lo pongo. El valor de coeficiente de fiabilidad del test me está hablando del coeficiente de fiabilidad. Bien. El coeficiente de fiabilidad, página 10 del tema 4 en el formulario, tenemos que cualquiera de estos datos, cualquiera de estas fórmulas nos pueden servir. Tenemos esta y tenemos esta. Bueno, también tenemos esta, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues ¿qué nos puede valer de aquí? Fíjate, tengo la del error, tengo la de la verdad, podríamos calcularlo. Entonces, bueno, podríamos calcular con esta. Ahora, yo cojo y digo, bien, voy a sustituir porque esta desviación me dice que es 4, pues sustituyo. 4 abajo, varianza verdadera y 0,15. ¿Qué es lo que hago? Despejo. Esta está dividiendo, con lo cual pasa multiplicando. Y la tenemos aquí, que multiplica. Perfecto. Este 0,15 que está multiplicando pasa dividiendo, pasito a pasito. 4 entre 0,15 me sale que la varianza de las puntuaciones verdaderas es 26,6666.
Vamos a las deducciones del modelo, que eso lo tenemos en la página 9, y que tenemos que la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la varianza de las verdaderas más los errores. ¿Por qué necesito esto? Porque fíjate, necesito forzosamente la varianza de las puntuaciones empíricas. ¿Cuál tengo? Tengo la varianza de las verdaderas y tengo la del error. Pues la varianza de la verdadera es 26,666 periódico y la varianza del error es 4 al cuadrado. Entonces me sale que la empírica es 42,6666. Ya lo tengo. El coeficiente de fiabilidad es la varianza de las verdaderas entre las empíricas. Las verdaderas 26,666 y las empíricas 42,666, es decir, 0,625, que redondeando nos sale este 0,63. ¿Vale? Bien, vamos con la siguiente, que es 18 y 19, y aquí nos dice que tenemos que contestar estas dos. Un grupo de sujetos realizó un test compuesto por 120 ítems. Vale, pues entonces yo aquí lo que hago es poner de manera que a mí me ayuda, es más visual. Tengo 120 ítems. Los 50 primeros eran del tipo verdadero o falso, es decir, tiene dos alternativas de respuesta. Vale. Después, los siguientes 60 tienen tres alternativas. 60, 3. Con una sola correcta, perfecto. Y el resto tenían 5 alternativas, de las cuales solamente una era correcta. Entonces tenemos 50 y 60 son 110. Para llegar a 120 nos faltaban 10, que tienen 5 alternativas de respuesta. Ahora, la pregunta 18 me dice, tengo un sujeto, aquí la personita, que contesta todas las preguntas. Y resulta que tenemos que los primeros, entonces tenemos algunas ha hecho bien y algunas ha hecho mal. Vamos a ver. De los primeros 50 me dice que falló 20. Entonces lo ponemos aquí en negro, falló 20. De los siguientes 60 acertó, dice, el 50%, es decir, 30. La mitad de 60 acertó 30. Y por lo tanto, falló 30. Y de los últimos 10 ítems acertó 6, ¿vale? Entonces, esto es como si yo aquí estuviera poniendo columna de las que ha acertado y columna de las que ha fallado. Pues los datos que me dan los pongo aquí en color negro, 20, la mitad y 6. Y los que calculamos por descarte, si aquí tengo 20, pues 30 hasta sumar las 50. El 50% de 60 son 30, lo que significa que ha fallado 30 por aquí. Y si ha acertado 6, significa que ha fallado 4. Bueno, me está hablando puntuación corregida penalizando los errores. Esto lo tenemos al final en la parte del tema 9 y aquí es esta fórmula que es las que ha acertado menos las que ha acertado por azar. Y aquí tenemos la fórmula. ¿Cuántas ha acertado aquí? 30. Y tenemos errores 20. La K es el número de alternativas, 2. Y lo vamos rellenando. 30 menos 20 errores, 2 menos 1. Y me sale 10. 30 en este caso, y arriba tengo 30 errores también, y K es 3. Pues 3 menos 1, y me sale 15. El siguiente, 6 aciertos menos 4 errores entre 5 menos 1, y me sale 5. Sumo todo, 10, 15 y 5, y la puntuación que obtendría corregida ya es 30. Si no hubiera estado corregida, sería 30 más 6. ¿Vale? Tendría 66. Pero como descuentan los errores, 30. Para que veamos la bajada, ¿no? Así que la A, 18A. Vamos con la 19, que mantenemos los mismos datos, y nos dice cuántas preguntas espera que acierte un sujeto que contesta todos los ítems por azar. Entonces, es decir, a estos 50, los 60 y 10. Dice acertar, pues sería tantas como ha contestado por la probabilidad de acertar. ¿Vale? La probabilidad de acertar es 1 entre K, entre todas las alternativas, porque me ha dicho que una es correcta. Una de todas las alternativas. Pues 50 por una entre dos alternativas, 25. 60 por una entre tres alternativas, 20. Y 10 por una entre 50 alternativas, 2. Es decir, si sumo todo me sale 47. 19B, 47. ¿Vale? Esto, pues puntuaciones también en el tema 2 que hemos podido ver, o si no, en el tema 9, ¿no? Perfecto. Vamos con la 20. Y la 20 es uno parecido al que pusieron en la primera semana. Hemos aplicado 5 ítems a un grupo de 5 sujetos. Las respuestas obtenidas aparecen en la matriz adjunta. El 1 representa el acierto, el 0 representa el error. De acuerdo con el modelo de Gatman, ¿cuál es el coeficiente de reproductividad? Tenemos aquí la tabla. Vamos a acercarnos
Bien, y entonces en ella lo que hacemos es, vamos a sumar las puntuaciones de los sujetos. El sujeto número 1 ha acertado todos, es decir, bueno, todos no, tiene aquí un fallo, ¿vale? Por eso tiene un 4. El sujeto 2 ha acertado 4 también. El 3 ha acertado 5. Se trata de ir sumando, ¿bien? Y aquí tenemos 4, 4, 5, 2 y 2. A su vez, los ítems, el ítem A ha sido acertado por 4 sujetos, el B por 3 sujetos, C por 4, D por 1 y E por 5. Gatman decíamos que con su sistema podíamos ordenar las respuestas y gracias a poder ordenar las respuestas podemos escalar también a los sujetos y podemos escalar también los ítems. Y eso es lo que hacemos aquí, organizamos. Vamos a ordenar los sujetos desde el mayor al menor, al que ha acertado más, al que ha fallado más, y aquí desde el que ha sido más fácil, o sea, lo ha acertado más gente, a la inversa. Y aquí lo tengo. Entonces, la tabla al final, ¿quién es el que más nota ha sacado? El 3. Entonces, el 3 arriba porque ha sacado un 5. Después, ¿a quién tendríamos? Pues nos es indiferente porque han sacado los 2, así que lo dejo en el mismo orden, el 1 y el 2. Y después lo mismo, el 4 y el 5 me es indiferente. Después, para los ítems, el ítem más fácil ha sido el E, así que el E lo ponemos el primero. Después ha sido el A, iría el A, bueno, el A o el C. Entonces mantengo el mismo orden, A y C, y luego el B con 3 y la más difícil ha sido la D de Dinamarca. ¿Sí? Perfecto, entonces el sujeto 3, que es el que mejor lo ha hecho, ha acertado 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Todo correcto. El 1 ha acertado 4, le correspondería acertar 1, 2, 3 y 4. Perfecto. El 2 ha acertado 4, también 1, 2, 3 y 4. Y de momento se está cumpliendo el patrón a la perfección. El 4, 2, 1 y 2, ideal. Y el 5, 2, 1, 0, ¿vale? Recuerda que esto lo hemos marcado porque es, si tienes 5, 5. Si vamos desde el más fácil al más difícil, pues empezamos en este sentido. Así que aquí es donde vamos a marcar las limitaciones. Y aquí el 2. Lo que vemos es que tenemos un par de errores en el sujeto 5. Esta tendría que haberla acertado y esta tendría que haberla fallado. Recordamos que toda esta sección tiene que quedar con números 1, toda la parte, y esta tendría que quedar con toda la parte de ceros. ¿Cuántos fallos tenemos, por lo tanto? Tenemos 2 fallos, que son solo del sujeto número 5. El coeficiente de reproductividad, que lo tenemos es, hablamos de escalamiento, luego tema 3, es esta fórmula de aquí, que es 1 menos ¿cuántos errores hemos tenido en total? 2. ¿De cuántas respuestas ha habido en total? Pues es todas las que tenemos aquí, las podríamos sumar, o algo más fácil, que es sujetos por respuestas. 5 por 5 y nos salen 25 respuestas. Es decir, de 25, 2 fallitos. 1 menos 2 entre 25 nos sale 0,92. Perfecto. Este pasaría el baremo, el criterio de Gatman, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy bien, que debe ser más de 0,9. Ideal. Vamos con la 21. La 21 dice, a continuación se presentan las respuestas dadas por 100 jueces a un ítem con 5 categorías de respuesta, ordenadas en función de menor a mayor grado de dimensión en la dimensión que se está midiendo, ¿vale? De menor a mayor. Según la ley del juicio categórico de Thurston, el valor escalar del elemento es, el valor escalar, tenemos que acordarnos cuando tenemos el categórico, es el valor de la mediana, el valor que queda en medio, ¿vale? En medio, entiéndase, el que ha elegido el 50% de la gente, más que el que en medio físicamente, ¿sí? El que ha elegido el 50% de la gente, por debajo y por encima, ahí, eso me refiero, en cuanto al personal. Bien, tenemos entonces nuestra tabla, las categorías y los jueces. Podemos sacar directamente ya los límites. Recordamos que esto sería 1,5, porque sumamos, esto sería 2,5, aquí tendríamos 3,5, aquí 4,5, en caso de que haga falta 5,5 y este sería 0,5. Estos son todos los límites exactos. Bien, si vamos al formulario podemos ver en el tema 3 que tenemos matrices fundamentales para análisis de datos cuando tenemos el juicio categórico de Thurston. Matriz de frecuencias es lo que me dan. Frecuencias acumuladas, lo que tengo que calcular, las acumuladas. Y las sumamos desde abajo hacia arriba. Es decir, 5 jueces han elegido 1. En cada categoría asignarle categoría 1. Bien. 10 jueces han asignado la 2. Bueno, pues ¿cuántos en total tenemos? 5 más 10, 15. 15 más 2, 17.
17 más 50, 67. 67 más 33, 100, que efectivamente son los 100 jueces. Hemos hecho bien los cálculos. Y ahora el valor escalar, y me lo dice, es la mediana. Necesito saber dónde está la persona que corta el 50%. Y eso es n entre 2. Tengo 100 personas, pues aquí dónde está la 50. Lo tengo que mirar en las acumuladas. Aquí no, aquí tampoco, aquí sí. Aquí tengo a la persona número 50. Bien, lo tengo en el intervalo de 3,5 a 4,5. Estos datos los vamos a necesitar. Y tenemos la formulita en la mediana, que es el límite inferior, y aquí lo tenemos, límite inferior, 3,5 más 1, es decir, la frecuencia absoluta dentro de la propia categoría, que es 50, por 100 entre 2, o aquí podríamos haber puesto directamente 50, y ya está, menos la acumulada por debajo, 17, y nos sale que la mediana, es decir, el valor escalar para este, sería de 4,16 según los jueces, ¿vale? 4,16. Muy bien. Vamos con la siguiente, 22. La 22 nos dice el coeficiente de fiabilidad de un test es igual a 0,80. Test, coeficiente de fiabilidad, 0,80. Su coeficiente de validez es 0,60. Lo pongo aquí aparte, 0,60. Si duplicamos el número de ítems por 2, ¿cuál sería el coeficiente de valor predictivo? ¿Vale? Coeficiente de valor predictivo. Bueno, coeficiente de valor predictivo, validez de más 6. Entonces lo tenemos aquí, coeficiente de valor predictivo es 1 menos, ¿y qué necesito? El coeficiente de validez. Vaya, a ver, tengo un test con una validez inicial, le voy a añadir ítems y entonces luego tendré el nuevo valor. Tendré un nuevo valor. Si lo calculas con este tienes el coeficiente de valor predictivo de ahora, pero me está preguntando si yo duplico el test, ¿vale? Entonces primero tengo que asegurarme de que este coeficiente de validez está actualizado. Así que nos vamos aquí y nos vamos a la validez y longitud del test, porque estamos hablando de validez y fiabilidad. Entonces, tema 6, ¿vale? Bueno, este en concreto ya todos los detalles estamos en el 7. Entonces, tenemos que es el coeficiente de validez original, 0,60, el valor de n, ¿qué dices? ¿El de n cuál es? ¿Cuántas veces aumento o disminuyo? Aquí es un por 2, porque dice que duplico, pues es por 2. 1, el 2 y el coeficiente de fiabilidad 0,80. Hacemos el cálculo y me sale que es 0,63. Cuidado, 0,63 es el coeficiente de validez, no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el valor predictivo. Bueno, pues ahora vengo aquí y sustituyo. 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 0,63 al cuadrado y ahí sí nos sale que es 0,22 y bueno, lo más cercano sería la B de Barcelona, 0,23, ¿vale? Sería lo más cercano, 0,23. ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente. 23 nos dice un test compuesto por 50 ítems. Test, ítems tengo, ¿qué digo 50? 15. Tiene un coeficiente de fiabilidad de 0,40. Coeficiente, vale. Y un coeficiente de validez de 0,55. Aquí lo tenemos, 0,55. Si queremos obtener un coeficiente de validez de 0,70, ¿cuántos ítems paralelos debemos añadir al test original? A ver. Ítems que tengo que añadir para que el coeficiente de validez sea 0,70. Empieza a 0,55 y lo quiero aumentar a 0,70. Bien. Bueno, pues entonces, varias cosas. Necesito, ¿vale? Para saber cuántos ítems, necesito calcular cuánto aumentamos. Bueno, pues esto de nuevo lo tenemos aquí en el tema 7, ¿vale? Todo el tema de la validez. Y esto sería el grande, la mayúscula es el final, es decir, 0,70 al cuadrado. 1 menos el de fiabilidad. Bien, este es el original. ¿El original cuál es? ¿Vale? El minúscula el original y el mayúscula el final. Pues 0,55 al cuadrado. Cuidado aquí con los cuadrados. Después, este 0,70 al cuadrado y el coeficiente de fiabilidad sin el cuadrado. Y me sale que debemos aumentarlo 2,76 veces. ¿Vale? Tengo 15 ítems y debo aumentarlo 2,76 veces. ¿Cuántos ítems son esos? Bueno, pues me voy, esto lo tenemos lo de la fiabilidad. Sería interesante que estuviera puesto también en esta parte del tema de la validez, pero no. Entonces, recordamos que si yo tengo n, puedo sacar la realidad de los finales entre los iniciales. ¿Cuántos tengo al final? No lo sé. Solo sé que representa el 2,76. ¿Vale? Entonces, los elementos finales serán igual a 15 por 2,76. 15 por 2,76. Es decir, necesito al final que haya 41,4.
Para no quedarnos cortos, redondearíamos a 42, ¿no? Que yo utilizo los decimales hasta el final. ¿Cuántos ítems entonces se ha añadido? Cuidado, la respuesta no es 41. 41 es los ítems al final. Sí, pero me preguntan cuántos ítems debo añadir. Eso tengo que hacer una resta. ¿Cuántos tengo al final? 41,4. ¿Cuántos tenía al principio? 15. ¿Cuántos se ha añadido entonces? Más o menos 27. ¿Vale? Porque he añadido 26,4. Evidentemente no puedo añadir con 4. Si no le pongo el decimal de con 4, estoy añadiendo menos de lo que necesito. Entonces, bueno, pues añadimos 27. En las alternativas, pues me dan límites, no me dan números redonditos, así que entre 27 y 30, pues sí, porque justo todos los demás son valores que se me quedan muy altos, así que la A, ¿vale? Vamos con la 24, y la 24 dice las puntuaciones obtenidas por un grupo de 100 sujetos, se les ha aplicado un test que se distribuye según la curvatura normal, X según la normal, una media de 12, ¿vale? Desviación típica igual a 5. Desviación típica, sin cuadrado, 5. Calcular la puntuación directa, X, ¿vale? Genial, que corresponde a un sujeto que es superado por 40 en los sujetos de su grupo. Este es superado por 40 sujetos. A ver, tenemos aquí la puntuación X. Se distribuyen según la normal. Hay 100 y me dice que es superado por 40. Sí. Si él ha sido superado por 40, ¿qué significa? Que él ha superado a 60, porque teníamos 100 en total. ¿No? Tenemos 100 en total. Bien. 60 sobre 100 personas, que nos sale 60%. Es decir, esto de aquí sería el percentil 60, ¿vale? La probabilidad 60. ¿Se entiende? Porque me dice es superado, por lo tanto, él deja por debajo. Bien, quiero saber la puntuación típica, es decir, si esta persona... ¿qué puntuación tiene aquí? ¿Qué puntuación corresponde al percentil 60? ¿Qué podemos hacer? La maravilla de Z. Es decir, nos vamos nos vamos aquí y buscamos en la tabla de Z la probabilidad de 0,60. ¿Vale? De 0,60. Y nos va a dar que Z es 0,25. ¿De acuerdo? Z es 0,25. Bueno, pues sustituimos en la fórmula Z, que es 0,25, el valor de la puntuación que necesitamos, la directa, menos la media, que me dice que es 12, y la desviación, que es 5. Y despejamos 0,25 por 5 es 1,25. Y aquí nos queda X menos 12. Bien, ahora cuidadito porque el 12 está restando, pasa sumando. Y tendríamos 12 más 1,25. La puntuación es 13,25. Lo que significa es que la X es igual a 13,25. Y esto ha superado al 60% de la nota. 60% de la gente. ¿Sí? Bien. De manera que esta sería la A, 13,25. Y ya por último nos queda la 25, ¿qué nos dice? Dice, si la correlación entre un test y un criterio es 0,74, la fiabilidad del criterio es 0,8, ¿vale? Tengo un test, tengo un criterio, me dice la correlación del test y el criterio, es decir, la validez, me da que es 0,74. Eliminan los errores de medida del criterio. Eliminamos errores de medida de la I, del criterio, solo de la I. ¿Cuál sería el valor del coeficiente de validez del test? Es decir, tengo un original y me piden el nuevo, pero eso sí, el criterio va a ser la perfecta, ¿vale? Vamos a tener relaciones verdaderas ahí. Cuando el criterio tiene una fiabilidad perfecta, utilizamos esta fórmula de aquí. Relacionamos las puntuaciones de las empíricas del test con las verdaderas del criterio. Y la fórmula es una maravilla. Tenemos el coeficiente de validez inicial, que es del 0,74, y tenemos el índice de fiabilidad, ¿vale? Raíz cuadrada de 0,80. Lo hace la calculadora y nos sale 0,827, que redondeamos y nos saldría la P de Barcelona, 0,83. ¿Sí? Entonces, bueno, de este examen destaco un par de cosas. Una de ellas es que la pregunta que he dicho, la pregunta 9,
el matiz de que no nos hayan puesto lo de seleccionados correctamente ya no nos está señalando a los que son NAA, sino seleccionados por el test, esos son todos los correctos y los que no son correctos. Entonces, yo creo que ahí simplemente ha sido un despiste a la hora de redactar el enunciado, pero si alguien lo ha dejado en blanco, puede argumentar esto, porque realmente no estaría, la sensibilidad no es eso, solamente los que están bien seleccionados. Y luego han pedido los intervalos y nos han dado una puntuación típica, teníamos que calcular lo de la diferencial, eso es un poquitín más de vuelta, de la misma manera que en lugar de pedirnos directamente que calculásemos la puntuación típica, nos han dicho cuántas desviaciones típicas no se desvía de la media del criterio. Entonces, bueno, esos han sido los matices un poco más distintos y de reto que de los exámenes un poco medio, digamos, de la asignatura. Espero que te haya ido muy bien. Cualquier cosa, como te digo, lo vemos en los comentarios. Si necesitases ayuda con esta asignatura de psicometría, también doy clases de ella, como de la asignatura de estadística de primero, introducción al análisis de datos y también de diseños de investigación, es decir, de psicología de la UNED, doy clases de las 3 de estadística. Y además, de momento, también de psicobiología y de psicología del aprendizaje. Tienes toda la información junto con el vídeo. Pues lo dicho, nos vemos en la siguiente clase. Un placer. Hasta luego.